El pasillo del orfanato olía a sopa aguada y a abrigo mojado. La luz que entraba por las ventanas era del color de la ropa tendida, gris y pegajosa. Se oía el lejano golpeteo de platos y el roce de suelas que sabían a pasos de rutina. Y en el patio el barro crujía cuando alguien corría sin destino. Ana tenía 12 años y un oso de peluche hecho jirones que le servía de consuelo y de memoria. Un oso con un ojo perdido y parches en la pata, que ella abrazaba cada noche como si fuese una promesa. La directora, Marta, caminaba por los corredores con fichas y un cuaderno de contabilidad, con manos limpias que nunca se manchaban, y una costumbre de ordenar las donaciones en categorías que nadie cuestionaba. Cuando Ana se acercaba con el oso, Marta le sonreía con esa cortesía medida que cuidaba más la apariencia que la verdad. La injusticia flotaba en el aire como una niebla, cuentas que no cerraban, mantas que menguaban y un fondo fiduciario que, en las actas, parecía una bendición. Había firmas y sellos, números que brillaban en las hojas y fechas que definían destinos. El oso roto, con su costura reseca y un botón ajado, apareció una mañana sobre una mesa sucia como un objeto sin historia. Nadie pensó que aquel peluche pudiera tener peso legal. Nadie imaginó que un par de puntadas remendadas ocultaban algo que haría temblar la ciudad. Era imposible pensar que la llave de un legado multimillonario estuviera guardada entre algodón y tela gastada. Ana dormía con el oso pegado al pecho. Le gustaba rozar el borde de la costura cuando la noche la despertaba, y el recuerdo de su infancia fue tejido con un hilo fino entre juego y hambre. La directora decía que los registros estaban en regla, que la fundación fiduciaria cubría lo esencial, pero también había reuniones a puertas cerradas donde se hablaba de inversiones y de cómo distribuir legados sin llamar la atención. Un día, al aproximarse el cumpleaños de Ana, alguien revisó los acuerdos y encontró una cláusula que cambiaba la vida de los internos el día que cumpliesen 12 años. La cláusula decía que aquel que no fuese reclamado debía integrarse a programas externos. Fue una excusa administrativa que sirvió para limpiar camas y reducir el número de bocas. El objeto que prendería la chispa fue el oso. En una tarde fría, cuando Ana fue llamada a la oficina de Marta bajo el pretexto de una charla sobre su futuro, la encontró cerrada y con la voz seca de la directora. Las palabras que vendrían fueron rápidas y cortantes. «Tenemos que reorganizar, Ana, no es personal», dijo Marta con la voz de quien trabaja con cifras. «Hay una disposición en el fondo fiduciario», añadió Carlos, el contador, que siempre tenía papeles en la mano. El sonido del sello de cera sobre la mesa fue la nota metálica que acompañó la decisión. Cuando la sacaron, la puerta del orfanato se cerró como una sentencia. Ana salió al mundo con su oso, la lluvia y la incertidumbre como únicas compañías. La promesa de una verdad que lo cambiaría todo quedó suspendida cuando, por accidente, una costura se rasgó y dejó ver algo duro dentro del relleno. El sonido fue seco, un crujido de papel. Dentro había un sobre lacrado y una pequeña llave oxidada. La curiosidad venció a la necesidad inmediata por un segundo, y Ana sopló el sello con dedos temblorosos. Dentro, un testamento con tinta vieja y un sello que llevaba el nombre de un millonario famoso de la ciudad parecía haber esperado décadas. El corazón de Ana latió con una mezcla de miedo y esperanza. Si aquello era cierto, si el testamento era válido, la historia del orfanato no sería la misma. Nadie podía imaginar que un oso roto tendría el poder de enfrentarse a balances y a manos que se habían acostumbrado a repartir poco y a cobrar mucho. Ana no sabía qué hacer con el documento, pero sí sabía a quién pedir ayuda. Caminó por calles empapadas hasta la pequeña notaría de don Manuel, un hombre de voz grave que había sido notario durante 40 años y que conocía los sellos como si fueran mapas. En la notaría, la luz olía a papel antiguo y a tinta. El olor mismo parecía confirmar que los papeles tenían memoria. Don Manuel abrió el testamento con guantes y leé con cuidado las primeras líneas. Sus dedos se detuvieron en el sello de cera. «Esto viene de la Fundación de Vargas», dijo en voz baja, pronombre que en la ciudad se asociaba a riquezas y a un nombre que había marcado la filantropía local. A su lado, Elena, la vecina que trabajaba de asistente en la notaría, miró el documento con los ojos grandes.
Si esto es auténtico, añadió, la cláusula podría nombrar beneficiarios que nadie esperaba. Antes de seguir, una pausa breve para ustedes, espectadores. Si al ver cómo Ana descubrió el testamento se te aceleró el pulso, no estás solo. Es difícil no sentir una mezcla de asombro y preocupación por lo que vendría. Ahora te pregunto, si encontrases un objeto con un secreto parecido, ¿qué harías primero? Escribe en los comentarios una de estas opciones o explica en pocas palabras. ¿Llevarías el documento a un abogado? ¿Confiarías el hallazgo a un amigo? ¿Guardarías el secreto por miedo o tendrías otra reacción? Tus respuestas nos ayudan a entender cómo la gente enfrenta descubrimientos delicados. Las mejores respuestas pueden aparecer en un próximo video. Gracias por compartir, y ahora volvamos a la historia, que tiene más giros por delante. La acusación que había expulsado a Ana no fue un error menor, fue una operación. Marta, el contador Carlos y la trabajadora social Sofía se coordinaron para catalogar salidas y justificar vacíos en las listas. Cuando Ana comenzó a hacer preguntas sobre el testamento, Marta cambió de tono y ofreció la ayuda más inoportuna. «Lo llevaremos a la supervisión», dijo ella. «Pero primero debemos revisar la documentación. En la práctica, eso significó retrasos. Tenemos que asegurarnos de que el documento sea auténtico», añadió Carlos con la voz neutra de quien controla números. Ana sintió cómo el mundo se cerraba alrededor de su hallazgo. La primera alianza surgió entonces en la figura inesperada de don Manuel, que decidió no dejar el testamento a la burocracia. La notaría se convirtió en refugio y en escena judicial. Don Manuel presentó el testamento provisorio ante la oficina del registro y solicitó una copia certificada. La reacción fue una mezcla de incredulidad y curiosidad institucional. Aparecieron nombres nuevos en el tablero. Andrés, un joven banquero que conocía los procedimientos de bóvedas, la contadora pública Isabel, que trabajaba con auditorías, y el juez Rivera, conocido por su mano firme y su sensibilidad hacia causas sociales. Cada uno realizó una acción precisa. Andrés fue a revisar los archivos del Banco Central y buscó la bóveda que, según la firma del testamento, debería custodiar una serie de activos. Isabel pidió una auditoría preliminar de las cuentas de la Fundación Fiduciaria. El juez Rivera autorizó medidas cautelares para preservar pruebas. El ruido en la ciudad comenzó a crecer, como una sombra que se expande. El proceso técnico de verificación fue, sin embargo, meticuloso. Se verificó el sello mediante análisis de cera y comparación con registros históricos, y se solicitó la cadena de custodia de la documentación. Se empleó una pericia grafotécnica para analizar la caligrafía y una comprobación en la base de datos registral para confirmar la existencia del testamento original. Este paso forense buscó asegurar que el documento no fuera una falsificación y que la llave correspondiera físicamente a una bóveda identificada en las escrituras. Los procedimientos tardaron días, y cada demora era un terreno ganado por quienes tenían interés en ocultar. En la sala del tribunal, las primeras audiencias se convirtieron en un choque público de narrativas. Marta, con su calmada voz administrativa, negó irregularidades y defendió la gestión del orfanato. «Hicimos lo que la ley exige», dijo ella. Carlos, el contador, sostuvo que los movimientos eran transparentes y que las cuentas estaban aprobadas por la Junta. Ana, pequeña y con el oso apretado bajo el abrigo, miró a los ojos del juez. «Esto fue mío desde que lo encontré», dijo con voz temblorosa. Dentro había un testamento. El juez pidió documentos y audiencias. Los vecinos comenzaron a aparecer. Lucía, la voluntaria que llevaba mantas. Pedro, el guardia que abría las puertas en las noches. Marta, la antigua directora que fue desplazada años atrás y que ahora ofrecía testimonio. Y la señora Rosa, una ex benefactora que había donado libros y observaba la escena con manos temblorosas. Cada nombre trajo una pieza. El conflicto escaló cuando Andrés, el banquero, pidió la apertura controlada de la bóveda indicada. La bóveda se hallaba en una sucursal que había cerrado cuentas hace tiempo, pero que seguía guardando cajas con escrituras antiguas. «Necesitamos una orden judicial». «Para abrirla», dijo el jefe de seguridad Javier. El juez dijo que era procedente y fijó una fecha. Mientras tanto, la ciudad se dividía en opiniones. Unos apoyaban la restitución a favor de los niños. Otros desconfiaban de lo que un testamento viejo podía ocasionar. Los medios empezaron a acercarse, y un reportero local publicó la historia en la sección de investigaciones. La tensión se palpó en la madrugada previa a la apertura. Ana no durmió.
apretando el oso hasta que los dedos le dolieron. Soñó con manos que contaban dinero y con puertas que no querían abrirse. Marta, en su apartamento, repasaba papeles con la calma de quien se sabe investigada y buscaba justificar transferencias. Carlos revisaba balances, esperando una auditoría adversa. Sofía, la trabajadora social, estuvo con Ana en la mañana y le dijo al oído: «Haremos lo correcto», aunque su voz llevaba la fatiga de quien ha visto demasiadas promesas. La apertura de la bóveda fue un momento cinematográfico. El jefe de seguridad giró la manivela. El candado se dio con un sonido metálico, y dentro, entre cofres y carpetas, apareció una caja de madera lacada con el sello de Vargas. Dentro de la caja había escrituras, certificados de acciones y un testamento original que nombraba beneficiarios y establecía condiciones. El documento era claro: en caso de que no hubiera herederos directos, parte del legado debía ir a instituciones que cuidaran de menores vulnerables. El problema no era solo la validez del testamento, sino quién había manejado la ejecución de esos fondos durante décadas. La auditoría encargada por Isabel reveló movimientos sospechosos, transferencias a cuentas de empresas pantalla y retiros no justificados en años en que la fundación debía destinar recursos al orfanato. La evidencia técnica encontró coincidencias entre firmas y documentos presentados por la administración del orfanato. En una audiencia con todas las partes, se produjeron diálogos intensos que marcaron el clímax del enfrentamiento. El juez Rivera preguntó a Marta por qué ciertos pagos habían sido realizados sin respaldo. Marta respondió con voz firme: «Se siguió la práctica habitual de la fundación», afirmó. «No hubo enriquecimiento personal». Carlos fue interrogado por Isabel. «Mis decisiones se basaron en informes», dijo. Andrés presentó extractos bancarios y pruebas de cadena de custodia de la bóveda. Don Manuel testificó sobre la autenticidad del sello. Lucía contó cómo las donaciones habían cambiado en calidad. Pedro declaró haber entregado cajas a representantes que nunca se identificaron plenamente. El público en la sala contenía a la señora Rosa y a vecinos que venían a apoyar la restitución. Al terminar la jornada, el juez dictó medidas: cuentas congeladas, investigación penal para quienes resultaran implicados y la restitución provisional de fondos al orfanato bajo supervisión externa. Los momentos de tensión dejaron huellas. Ana vivió 240 horas en las que no supo si el oso sería suficiente para reclamar justicia. Recuerdos de su infancia emergieron como fotografías quemadas: la voz de una madre que nunca conoció, las noches de frío, la costura que su abuela imaginaria le había dado. En silencio se preguntó si su vida cambiaría o si los poderosos encontrarían otra forma de silenciar la verdad. Ante la duda, se levantó y fue a la notaría. Don Manuel le dijo: «La verdad necesita tiempo», pero hoy se mostró. Ana entendió que la lucha no era solo suya, sino de todos los niños que alguna vez fueron olvidados. La audiencia final fue un regreso simbólico al lugar donde todo había comenzado. La comunidad se presentó: Lucía con mantas nuevas, la señora Rosa con libros, Pedro con una caja de archivos que entregó voluntariamente, y Marta, camino a la sala, enfrentando preguntas que antes no había esperado. El juez Rivera pronunció su veredicto: la directora sería removida de su cargo, se abriría una investigación criminal y se ordenó la restitución de los fondos a la fundación con supervisión de una junta externa. Las cuentas fueron auditadas, la fundación fiduciaria quedó bajo el control de un fiduciario provisional y las escrituras recuperadas se presentaron ante el registro. Ana recibió una notificación formal que la declaraba beneficiaria indirecta de un programa de rehabilitación financiado por parte del legado, lo que significaba inversión real en el orfanato. La restitución tuvo efectos tangibles y simbólicos. Se formó una junta con Andrés como representante bancario honesto, con Isabel como auditora externa, con Don Manuel como custodio de documentos, con Sofía representando a los trabajadores sociales y con Lucía como voz de la comunidad. La reforma del orfanato incluyó mejoras en infraestructura, educación, alimentación y programas de reinserción. Marta fue llamada a responder ante la fiscalía. Carlos cooperó con las investigaciones aportando información sobre transferencias. Algunos vecinos que habían mirado de costado se acercaron para colaborar en la rehabilitación. El oso de Ana dejó de ser solo un juguete enfermo y se convirtió en símbolo de una verdad que no cabe en escondites.
Un mes después, la noticia se sentía en la calle como un rumor transformado en hechos. El orfanato había reabierto con nuevas cerraduras y nuevas voces. Las mesas estaban surtidas y las camas tenían mantas limpias. Ana participó en una reunión comunitaria donde se anunció el plan de inversión y se nombró a un comité de supervisión. Don Manuel supervisó la transferencia de escrituras hacia la nueva junta fiduciaria. La mujer que había donado libros, la señora Rosa, entregó su nombre y su apoyo para una biblioteca infantil. La prensa reportó cambios y las redes sociales mostraron fotos de nuevos juegos y pizarras. Para Ana, la diferencia fue tangible. Dejó de temer cada cierre de puerta. Sintió alivio a dormir, con el oso en la cabecera, que ya no era símbolo de abandono, sino de justicia en proceso. A los 3 meses, la transformación era más estable pero también exigente. Se vivieron tensiones administrativas al elegir nuevos proveedores y al implementar auditorías constantes. Surgieron debates públicos sobre cómo fiscalizar la gestión, y se nombraron 5 responsables para coordinar fondos y programas educativos. Andrés encabezó la cuenta bancaria común. Isabel presentó informes mensuales, Sofía coordinó el equipo de psicólogos y la voluntaria Lucía organizó talleres. Algunos antiguos empleados cooperaron, otros se distanciaron. Ana, por su parte, empezó a estudiar contra la noche y a participar en talleres de costura, enseñada por la señora Rosa. La comunidad organizó una feria para recaudar fondos y visibilizar el proyecto. El testamento del millonario no resolvió todo, pero garantizó un flujo estable que permitió planificar más allá del día a día. 6 meses después, la ciudad veía el legado con otros ojos. El orfanato funcionaba con transparencia, se habían publicado estados de cuenta y la junta fiduciaria aprobó proyectos a largo plazo. Becas escolares, mantenimiento continuo, empleo para exalumnos y una casa de transición para quienes debían abandonar el sistema. Marta afrontaba procesos legales y la fiscalía llevaba el caso. Carlos había testificado y colaborado con la fiscalía. Don Manuel se jubiló formalmente, pero quedó como asesor honorario de la junta. La señora Rosa coordinaba la biblioteca y Lucía lideraba un voluntariado que incorporó a jóvenes de la comunidad. Ana comenzaba a soñar con estudiar leyes o trabajo social para que otras verdades no quedaran enterradas. El oso quedó en una vitrina como testigo y símbolo. A su lado, una placa sencilla decía que una pieza rota puede guardar la llave de la justicia. La conclusión fue al mismo tiempo dolorosa y esperanzadora. El orfanato dejó de oler a abandono y empezó a oler a pan recién hecho y a tinta en historias nuevas. Las cuentas congeladas volvieron a moverse bajo control, las escrituras que antes parecían perdidas encontraron custodia y el legado comenzó a funcionar en beneficio de quienes más lo necesitaban. Para Ana, la transformación fue íntima. Aprendió que la verdad puede tomar la forma de un papel escondido y que la perseverancia de un notario, la honestidad de un banquero y la valentía de una niña son capaces de mover estructuras. Si esta historia te conmovió y quieres escuchar más relatos que mezclan injusticia, descubrimiento y reparación, suscríbete. Aquí seguimos historias verificadas, con cuidado humano y con el rigor que merecen. Recuerda que, a veces, lo que parece roto guarda la llave del futuro.